Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más al webinar de Mac for Realtors. Soy Fede Vara y hoy vamos a hablar sobre cómo crear contenido relevante y atractivo para tus redes sociales como agente inmobiliario. Y les pido que se queden hasta el final porque les voy a contar cuál es la clave para que las redes ayuden a generar ventas, ¿no? Obviamente, todo muy lindo en las redes sociales, que queden lindas, que haya lindas imágenes, lindos videos, pero obviamente el objetivo final es que nos ayude a vender, ¿no? Y bueno, lo primero que hay que hacer para poder generar contenido relevante y atractivo, como venimos diciendo en webinars anteriores para otros temas, como por ejemplo el de email marketing, lo primero es definir nuestro objetivo y nuestro público objetivo, esas dos cosas, ¿no? O sea, qué queremos lograr con lo que vamos a estar publicando y a quién le vamos a hablar, quién va a ser nuestra audiencia. No es lo mismo si yo estoy buscando capturar propietarios que quieran vender sus propiedades, voy a hablar de determinadas cosas, o si me quiero especializar en vender proyectos de preconstrucción a extranjeros, entonces voy a hablar de otro tipo de cosas, voy a hablar a un público que es más, en general, más inversor, o no es lo mismo si trabajo con un público local de lo mismo, compra-venta, entonces voy a hablar un poco para propietarios y un poco para compradores, pero compradores que van a usar esa vivienda para vivir y no como inversión. Eso es lo que me va a definir de qué manera o qué tipo de contenido yo voy a tener que generar. Entonces, por eso, como siempre, como en todo lo que hacemos a nivel de marketing, lo primero es definir un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo puntualmente? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y por otro lado, ¿a qué público le voy a hablar o cuál va a ser mi audiencia? Eso es lo que nos va a definir cómo seguimos con todo el resto de cosas. Una cosa que hay que tener en cuenta es las plataformas en las que yo voy a trabajar. Normalmente, o lo típico, donde todos los agentes inmobiliarios están trabajando, es en Facebook y en Instagram. Lo más habitual es publicar el mismo contenido tanto en Facebook como en Instagram. Lo ideal siempre es adaptarlo, ¿no? Cada plataforma tiene sus particularidades, tiene un público un poquito diferente y formatos un poco diferentes. Entonces, lo ideal es adaptar un poco ese contenido. Por ejemplo, en Instagram los Reels son de 9:16, en Facebook los videos son en otro formato, es un formato un poquito más cuadrado. Entonces siempre lo ideal es adaptar eso. Ahora, eh, se puede utilizar el mismo contenido, es mejor eso que nada, a veces buscando la perfección de hacer, bueno, como el mega contenido para cada plataforma, lo que terminamos haciendo es no publicando, entonces eh, se puede reaprovechar un único contenido que hago y publicarlo así como está en cada plataforma. Y después en cada plataforma funcionan diferentes cosas, ¿no? No es lo mismo lo que la gente quiere mirar en TikTok que lo que mira en Instagram, que lo que mira en Facebook. Y ahí la verdad que no hay una fórmula, más allá de uno al consumir esas redes puede ver un poco el estilo de contenido que funciona o que no, pero sobre todo es ir probando, ¿no? Entonces por ahí un mismo contenido lo publico de la misma manera en las distintas redes y veo cómo funciona mejor en cada plataforma cada tipo de contenido, ya sea por el tema o por la forma de contarlo, ¿no? Y de esa manera después ir ajustando qué publico en cada una de esas plataformas. Eh, el tipo de contenido es algo clave, o sea, nosotros, o sea, las redes las usamos para posicionarnos como expertos, para generar confianza en la gente, entonces, y también para ir ganando más seguidores, para poder ir ampliando ese círculo de influencia que tenemos. Pero acá es clave el tipo de contenido que posteamos, ¿no? Si nosotros no posteamos un contenido de valor que sea interesante para ese público objetivo, no vamos a lograr que nos sigan por un lado y por otro lado el que nos está siguiendo, al no ver un contenido interesante, lo más probable es que nos deje de seguir o que nunca interactúe con nuestras publicaciones, con lo cual el algoritmo cada vez se lo muestra menos, ¿no? Entonces es muy importante definir bien qué tipo de contenido voy a poner en mis redes sociales. Y acá tenemos como, nosotros en general definimos 4 pilares de contenidos, o sea, son como 4 temáticas. Uno es el contenido educativo, otro es contenido informativo, otro es el contenido personal y otro es el contenido promocional. Y lo que hay que hacer es balancear bien estos 4 pilares eh, para no sobrecargar, por ejemplo, de mensajes de venta y estar solamente vendiendo cosas, porque eso claramente no es un contenido de valor y generalmente no le va a resultar muy interesante a nuestros seguidores. Entonces hay que balancear bien. Nosotros una fórmula que usamos bastante y que tratamos de aplicar es
el 80% del contenido tiene que ser contenido educativo o informativo. ¿Cuál es la diferencia entre educativo e informativo? El educativo es temas genéricos que son atemporales, o sea, cómo es un proceso de compra, hablar sobre cómo funciona el escrow deposit o temas de la financiación, o sea, son temas que en cualquier momento, digamos, aplican. Y el contenido informativo es más contenido del momento, ¿no? Noticias, también puede ser información del área donde uno trabaja, mostrar la ciudad, algún restaurante, y sobre todo también noticias recientes que, como de alguna manera, nos ayuden a vender esa área donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces el 80% debería ser eso, ¿no? Contenido educativo e informativo y dejar ese otro 20% para contenido personal y promocional. Obviamente esto no es rígido, puede haber algún momento que necesitamos promocionar más algo, eh, y momentos que por ahí no queremos promocionar tanto, entonces ponemos más contenido educativo, pero más o menos debería haber un 80-20. Y siempre tiene que haber un poquito de contenido personal, pero tiene que estar orientado a mostrarnos a nosotros como profesional. Por ejemplo, una capacitación a la que fui, podemos mostrar una foto con el perro, pero no debería haber constantemente foto con el perro con la familia, sino mostrar, sí, obviamente, humanizar nuestra cuenta con algún tipo de contenido personal, pero tiene que ser esporádicamente. Y después lo que es el contenido promocional puede ser, por ejemplo, testimonios de clientes que nos ayudan a vendernos a nosotros como asesor, pero sin vendernos directamente, sino mostrando cómo otras personas nos recomiendan. Puede ser mostrar propiedades. Ahí no recomiendo el típico posteo, ¿no? De las fotitos de la casa y la descripción de la casa como si fuera el anuncio que se pone en Zillow, por ejemplo, sino buscarle como una forma diferente de venderlo, quizás con una descripción diferente y no tan técnica, sino destacando algunas particularidades o haciendo foco en algo específico que tiene esa propiedad, por ejemplo, una vista, y poner sobre todo fotos de esa vista, pero no ponerlo como si fuera una publicación en el MLS o en Zillow, ¿no? Es muy diferente, tiene que generar como un cierto interés eh, y ser atractivo lo que estoy mostrando, ¿no? Y otro tipo de contenido promocional que es muy interesante son los proyectos de preconstrucción, todos los que hacen foco en ese tipo de producto. Está bueno porque hay mucho material, muchos videos, hay renders y cosas muy interesantes para contar, más allá de vender el proyecto en sí, sino que siempre hay como datos curiosos y cosas interesantes eh, para contar. Porque está bueno eso, ¿no? Como vender sin vender tan directamente y no estar mostrando que, no, mirá esta propiedad qué buena que está, vale tanto, sino ir más desde un contenido interesante, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de contenido educativo que nosotros solemos recomendar es, por ejemplo, hablar sobre el proceso de compra-venta, no sé, contar sobre el escrow deposit, contar sobre la financiación, dar consejos a compradores y vendedores, contar que el comprador no paga comisión, entonces si alguien está buscando invertir, por ejemplo, en Miami en un proyecto de preconstrucción, que sepa que asesorarse con un realtor que le trae mucho valor no le cuesta nada, entonces eh, eso nos sirve de alguna manera como a vendernos, pero a su vez es contenido educativo, ¿no? Por ejemplo, explicación de términos inmobiliarios o también acá algo interesante para hacer es o sea, pensar cuáles son las preguntas que nos suelen hacer los clientes, ¿no? Entonces, anticiparnos y una pregunta que se suele repetir dentro de nuestros clientes, bueno, ya la respondemos directamente en las redes sociales o responder a sus miedos. ¿Cuáles son los miedos que suelen tener los clientes? Pensar en eso y hacer algún contenido relacionado, por ejemplo, no sé. Yo soy de Argentina, acá siempre hay como mucha desconfianza en que se cumpla lo que se tiene que cumplir cuando uno compra una propiedad. Entonces, le podemos explicar que, bueno, en Estados Unidos, cuando yo hago un depósito, va a un escrow agent, entonces después se hace la inspección, entonces se valida que la propiedad realmente está como tiene que estar. El dinero no va al propietario hasta que no se pasan todos estos pasos. Entonces, explicando todo ese proceso, uno de alguna manera quita esos miedos o responde a esos miedos que los clientes suelen tener. También otro tema a tener en cuenta para generar un buen contenido en redes son los formatos, ¿no? Tenemos como diferentes formatos, depende de la plataforma, por ejemplo, no sé, YouTube Shorts son solamente videos cortos, en TikTok ahora también tenemos carruseles y que están funcionando muy bien, es algo nuevo, entonces
TikTok, al querer promocionar ese nuevo formato, como que le da mayor relevancia y mayor viralidad. Entonces es un buen momento para utilizarlo, tiene carruseles y tiene videos. Y después tenemos Instagram, que además también tiene carruseles, videos estáticos, tiene las historias, es como que es el más completo en posibilidad de formatos, ¿no? Entonces, eh, cada tipo de formato nos va a servir para, o va a ser ideal para un determinado tipo de contenido, pero en general un mismo tema se puede abordar desde diferentes ángulos en distintos formatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, puedo hablar sobre financiamiento y decir, bueno, en un video, 3 tips para conseguir financiamiento y hacer un video con eso, ¿no? Y después puedo hacer un carrusel diciendo, bueno, esta es la documentación que debes presentar para acceder al financiamiento. Estoy hablando sobre el mismo tema, pero como encarándolo de diferentes lugares. O puede ser una frase que dice, puedes financiar tu compra siendo extranjero y hacer un posteo estático con eso, ¿no? Entonces, eso es algo que también suele pasar, ¿no? Es como que llega un momento que la gente, los agentes nos dicen, bueno, pero no tengo muchos más temas para hablar. Sí, la realidad es que cada tema tiene como diferentes enfoques, diferentes ángulos para encararlo y nos permite por ahí con un único tema generar muchos contenidos que obviamente hay que ir espaciándolos en el tiempo y eso nos va permitiendo como mantener ese contenido interesante sin sobrecargar a la audiencia hablando siempre de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en los formatos tenemos, por ejemplo, el carrusel. La ventaja que tiene dentro de Instagram es que lo muestra varias veces, ¿no? Yo cuando estoy viendo mi feed, veo un carrusel que alguien posteó y mañana entro de nuevo y me aparece el mismo carrusel, pero me muestra otra de las imágenes dentro del carrusel. Es como que ese mismo posteo, en vez de mostrarlo una única vez, como suele pasar con un posteo estático, lo muestra varias veces y va como variando la imagen del carrusel que me muestra, ¿no? Entonces es como que parece que posteé más veces. Eso es una cosa muy interesante que tiene el carrusel y como les decía en TikTok, tiene eso, ¿no? Que hoy lo están promocionando mucho porque es algo nuevo, entonces si genera un contenido con un carrusel, en general se viraliza un poco más que los videos, que es lo típico de siempre. Después, en lo que es el formato video, nosotros recomendamos muchísimo el video, es el formato que hay que utilizar dentro de lo que es las redes sociales, ya sea en Instagram, obviamente en TikTok y en YouTube Shorts también, pero el video es el formato que mejor está funcionando y dentro de lo que es Instagram tiene una gran ventaja que es que me permite llegar a gente que no nos sigue. Todo lo que yo publico en Reels no lo muestra solamente a lo que nos siguen, igual que, o sea, como pasa con todo lo que voy posteando en el feed, sino que también es como el estilo TikTok y lo va mostrando a gente que no nos sigue para eso, ¿no? De acuerdo también a qué tan interesante es ese contenido, lo va a mostrar más o menos, pero me permite eso, ¿no? Como ir a conseguir nuevos seguidores a través de un contenido gratuito, ¿no? Orgánico. Y después tenemos, por ejemplo, en lo que es tanto Facebook como Instagram, las stories, que lo que tiene interesante es que nos permite poner un link dentro de la publicación. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un posteo en mi feed con un carrusel sobre una propiedad que estoy promocionando, ¿no? Esto centrándome, por ejemplo, en que tiene una vista a la bahía y poner varias fotos de la vista y haciendo una descripción, haciendo mucho foco en eso. Y además puedo poner una story haciendo referencia a ese posteo en el feed. Y además puedo poner un link, por ejemplo, a la ficha de la propiedad. Que dentro de lo que son los posteos y en los captions de las publicaciones no se puede utilizar enlaces, pero en los stories sí me permite hacer eso, ¿no? Además que también en las historias me permite, por ejemplo, poner encuestas y cosas que generan como mucha más interacción con los clientes. Entonces hay que pensar también eso, ¿no? En que cada tipo de formato sirve para diferentes cosas y hay que por ahí abordar ese contenido, depende del formato, de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, entrando un poco más en detalle en lo que es Instagram, Instagram tiene lo que se llaman barrios, ¿no? Cada parte tiene como una función específica y un poco va relacionado a esto de los formatos que hablábamos recién, ¿no? Entonces, en el feed, que es donde, bueno, en el feed hay video, hay carruseles, hay imágenes estáticas, pero el feed es donde la persona que no nos conoce y por ahí ve una publicidad nuestra o ve un reel y quiere ver nuestro perfil, va a llegar a nuestro feed donde están todos los posteos de lo que vamos hablando, entonces es como el lugar donde hace una primera evaluación de si nos va a seguir o no. Entonces, es importante que lo que posteemos en el feed sea contenido relevante e interesante. Después tenemos lo que es las stories, que es un contenido que dura 24 horas, más allá que después tenemos los destacados, donde algún contenido que postemos lo podemos dejar más permanente, pero es contenido más efímero, cosas del momento. Entonces, en general, cosas personales o cosas que no son
tan contundentes, recomendamos ponerlo ahí en este lugar porque, bueno, la gente lo va a ver todo, pero no es que quede en el feed ahí de manera permanente. Y después tenemos los Reels, que como les decía, acá lo más interesante es que me permite llegar a gente que aún no nos sigue, ¿no? Pero bueno, ya terminando un poco sobre esto, lo más importante y lo que les decía al principio, ¿no? Que es cómo hacer para que las redes me ayuden a vender, a generar ventas o a posicionarme como experto, es ustedes tienen que aparecer en los contenidos, ya sea en lo que es un carrusel o una publicación estática, sobre todo en los videos. Tiene que aparecer su voz, tiene que aparecer su cara, tienen que aparecer ustedes, tienen que perder esa vergüenza de mostrarse dentro de sus contenidos. Eh, las redes sociales para lo que sirven es para desarrollar su marca personal como realtor, para posicionarse como expertos, para generar confianza y para generar que la persona que los sigue sienta que los conoce, ¿no? Una persona que los sigue a ustedes en redes, aunque no los conozca personalmente, de ver sus contenidos, ver sus videos, escucharlos hablar, de ver sus fotos, cuando tengan un contacto personal ya van a sentir que los conocen. Eso va a generar mucho más cercanía y va a facilitar mucho el proceso de venta con esos clientes. Entonces es clave aparecer en los contenidos, ¿no? Y acá hay que perder la vergüenza y aunque sientan que lo están haciendo muy mal, que el video les sale horrible, todos cuando hacemos videos, o sea, yo hago videos para las redes de la agencia y me pasa lo mismo, nunca estoy conforme con el video que hago, siempre me parece que es algo mal, que dije algo mal, que hay algo para mejorar y obviamente seguramente siempre hay algo para mejorar, pero la única forma de mejorar es haciendo, ¿no? Entonces, hay que hacer esos contenidos y aunque nos parezca, nos sentamos que está mal, que estamos duros, que nos falta mucho todavía como para poder publicar algo, hay que publicarlo igual y con toda esa repetición y esa nueva generación de contenidos vamos a ir aprendiendo y mejorando mucho más y van a ver que en pocos meses, cuando vean su primer video versus el que están haciendo ahora, se van a dar cuenta todo lo que evolucionaron y la única forma de evolucionar y de poder hacer buenos videos es arrancar haciendo los videos como nos salgan. Es mucho mejor eh, publicar un mal video que no hacer ningún video y no publicarlo. Eh, de nuevo, ¿no? El objetivo principal de las redes es que nos ayude a desarrollar nuestra marca personal, que nos ayude a posicionarnos como expertos y de nuevo, ¿no? Generar en el cliente, que aunque no nos conozca personalmente, esa sensación de que nos conoce. Seguramente les ha pasado alguna vez que siguen a alguien y ven sus contenidos, ven sus videos y cuando lo conocen personalmente ya sienten como que lo conocen. Bueno, eso mismo tenemos que generar como realtors en los clientes. Por eso es clave aparecer en los contenidos, ¿no? Entonces, ese contenido educativo donde contamos cómo es, cómo funciona el escrow deposit, bueno, contarlo nosotros en un video, obviamente en un carrusel, más que aparecer nuestras fotos, lo que son imágenes, eh, digamos que no hay mucha posibilidad de más que aparecer foto nuestra en alguna de las placas. Por eso también acá es tan importante el video, ¿no? Sobre todo en lo que es real estate, en todas las industrias es súper importante, pero en real estate más todavía. ¿Por qué? Porque es donde nos da la posibilidad de que este cliente sienta esa cercanía, que sienta que nos conoce y empezar a generar esa confianza y poder posicionarnos como experto a través de nuestras redes. Así que, bueno, les agradezco mucho que hayan participado en esta nueva charla y nos vemos el jueves próximo. Como siempre les cuento, somos Mac4 Realtors, somos una agencia de asistencia especializada en agentes de real estate latinos en Estados Unidos. Les podemos ayudar con todo lo que tienen que hacer a nivel de marketing digital, email marketing, campañas de generación de leads, redes sociales, generación de contenidos, artículos de blog o para redes. Y también todo lo que es asistencia virtual o asistencia administrativa, dar de alta propiedades en el MLS, cargar transacciones, manejar su agenda, realizar llamados, todas las ayudas que un agente de real estate necesita, nosotros estamos ahí para liberarlos de todo eso, que nos puedan delegar y puedan concentrarse en las cosas que son importantes para ustedes, que es las conversaciones en ventas, practicar y dedicarse sobre todo a eso, ¿no? A desarrollar las ventas. Así que los invito a ver nuestra página, es www.mac4realtors.com y espero verlos el jueves que viene. Muchas gracias.